Debería ser la prioridad en este momento, estar trabajando todos con gran esfuerzo y unidad de criterios, no solo en la materia sanitaria, que es la prioridad, sino también en la economía, porque es otro de los serios problemas que enfrentaremos. Los datos que se nos proyectan de la economía mundial y la nuestra, que no es la excepción, son realmente precarios. Pero la expectativa está a 4 meses de pandemia, si nos vienen completos 2 hospitales en un barco, si solo viene uno, si solo es el cascarón, si se nos va a decir que no se pueden instalar porque faltaron accesorios como máquinas respiradoras pulmonares que todavía no funcionan porque no se han comprado accesorios, no obstante que llegaron hace 2 meses al país. Decir, por lo menos, comencemos con un tema que nos debería avergonzar, ¿verdad? Porque las prioridades a esta altura deberían ser otras, no estar en ese debate si vienen o no los hospitales y en esa incertidumbre cuándo se hará la investigación y si en efecto hubo corrupción o no hubo corrupción en esta transacción, que por lo visto y todo lo que están investigando las autoridades, parece que las irregularidades fueron a montón en la adquisición no solo de estos hospitales, sino que de insumos inclusive para atender la pandemia. Filadelfo, como hondureño, como sociólogo, ¿qué valoraciones tiene? Bueno, quiero de paso aprovechar para saludar a mis 2 maestros, a Rolando y a Eugenio. Yo, fíjese que en realidad es, por un lado, cólera, no me da vergüenza, porque en realidad yo veo que hay cosas que la prensa no ha manejado, digamos, de manera más profesional. Se habla de los hospitales colapsados, por ejemplo, pero desde mi perspectiva los hospitales estaban colapsados desde antes de la pandemia. Yo vi un dato ahí, hospitales que tienen 100 camas, otros que tienen 50, es decir, hospitales que no estaban preparados para una enfermedad mucho más insignificante que la pandemia. Entonces, y esto es resultado pues de una política continuada a lo largo de muchos años. Y en efecto, yo siempre he sostenido la tesis de que este gobierno, que es ilegal y ilegítimo, pero ha tenido una especie de suerte como para poder mejorar su imagen ante la población, no solo ahora, en otros eventos anteriores también ha habido esto, y me sorprende la presa, me sorprende la incapacidad de ver las oportunidades, la incapacidad de ver hacia adelante, es decir, este liderazgo que está en el gobierno, de vez en cuando yo no entiendo de qué están pensando, porque en efecto la pandemia, que ha sido menospreciada por la mayoría de nosotros, otro elemento que es importante es que mucha gente no entiende la gravedad, digamos, la agresividad de este virus. Yo me imagino, por ejemplo, este tipo de virus en 1918 o en 1920, los daños hubieran sido mayores. Y hoy, en efecto, daños. Vamos a hacer algo, Filadelfo, vamos a hacer algo porque no te estamos comprendiendo realmente con ese audio, así que mejor vamos a utilizar la otra vía. Deben entender que el internet en Honduras no es el mejor internet y que por lo tanto no siempre las conexiones salen como uno quisiera, lo audible que uno quisiera para mayor comprensión, pero ya lo vamos a arreglar. Es cuestión de segundos, al igual que estamos haciendo los ajustes con Eugenio Sosa para tener estas valoraciones. Ya vengo con don Rolando Sierra. Aprovecho justamente que ellos están distantes geográficamente de nosotros aquí para iniciar con ellos. La misma reflexión para usted, Eugenio Sosa. ¿Cómo valora todo esto antes de empezar con los escenarios sociales derivados de esta pandemia? Adelante en la ciudad de Danlí, Eugenio. Sí, bien, Renato. Yo creo que hay que plantear algunos elementos de entrada como encuadre del análisis. El primero, Renato, es que la pandemia hay que comprenderla sociológicamente, socialmente, como un hecho social total. Es decir, toca, afecta todos los órdenes de la vida, todos los espacios de la vida, todo, no hay
posibilidad de ver la pandemia nada más en una arista. Es sanitaria, es económica, es social, es colectiva, es individual. Toca hasta lo más pequeño y lo más grande del mundo, de la vida, de la sociedad. El otro elemento es que ¿qué es lo que marca la diferencia entre los países? Lo que marca la diferencia entre los países, primero, son los puntos de partida, las condiciones en que la pandemia se instala en el país. Y así tenemos que la instalación se hace en países con más o menos institucionalidad, con institucionalidades que funcionan o con institucionalidades que no funcionan, con sistemas de salud que funcionan y con sistemas de salud precarios o precarizados, con sociedades con profundas desigualdades como la hondureña, que es de las más desiguales de la América Latina e incluso del mundo, con niveles de pobreza espectaculares, con exclusiones sociales profundas, con problemas de una economía que crece pero que no logra dar oportunidades. En esas condiciones también se instala la pandemia. Ese es uno de los factores que va a influir mucho en qué tanto el país se va a ver afectado. Pero hay un elemento fundamental que tiene que ver con el tema que ha colocado en este frente a frente, y tiene que ver con los talentos y la capacidad de gestionar la pandemia desde los gobiernos. Y el problema que tiene Honduras es que los otros elementos ya están mal, pero nosotros coincide este momento más crítico del país con el tema de uno de los gobiernos con los problemas de mayor desconfianza, con los problemas de problemas de ilegitimidad, con los problemas de credibilidad, a tal grado que se enferma y la población prácticamente hace una serie de consideraciones, pero lo que menos hace es creerlo. Estamos en un momento, como usted lo decía, Renato, de los momentos más difíciles del país, de la pandemia y del país en general, en todos los aspectos de la vida, pero que lamentablemente coincide con los momentos de un liderazgo totalmente ausente, totalmente debilitado y totalmente precarizado. Entonces, relanzar la pandemia, más que la pandemia, enfrentar la pandemia, significa gestionar y conducir las estrategias de enfrentar la pandemia de una manera totalmente diferente. De lo contrario, los escenarios, como usted lo ha planteado, serán escenarios realmente trágicos, serán escenarios que vamos a lamentar, no solo en el momento exclusivo de estos meses que se está hablando que pueden ser los más complicados del país, si le creemos, obviamente como le creemos a nuestros expertos, epidemiólogos de la salud, médicos, virólogos, epidemiólogos y todos estos profesionales, sino que vamos a tener consecuencias dramáticas también en la post-pandemia, porque lo que nosotros tenemos es como una cuestión sistémica de cómo funciona esto. Lo sanitario impacta en la economía impacta en lo sanitario, lo económico impacta en la democracia, lo social impacta también en lo político, en lo mismo social y en lo mismo económico. Nosotros desde el principio, desde que discutíamos este tema, Renato, y ahí se colocó siempre, el gran problema que nunca se discutió, además de cómo enfrentarlo, cómo congeniar, cómo trabajar la relación entre enorme pobreza y confinamiento. Y ese elemento nunca se discutió. Siempre estuvo en la discusión en primera línea del tema del retorno económico, pero pensándolo desde una perspectiva de la economía formal y de la sobrevivencia a partir de empleos formales. Pero muy pocas veces, yo creo que no hubo una tan sola mesa que discutiera en profundidad si había posibilidades de trabajar bioseguridad en los elementos más generales de la economía informal. O sea, yo creo que al inicio el gobierno parecía estar en control, hasta había una excesiva cadena de comunicación, de prensa, pero cada vez más uno va viendo que ahora pareciera que la actitud es esconderse, pareciera que la actitud, como se desbordó lo de INVEX,
de los supuestos casos de corrupción de Copeco. Pareciera que ahora el tema es que el responsable es la gente porque salió a la calle. A mí me parece que de esa manera nosotros no vamos realmente a tener un momento de quiebre. Nosotros necesitamos ahorita un momento de ruptura en la forma de asumir el problema, un momento de cambio, un momento de decisiones trascendentales para que el país, su gente, no lloremos más de lo que ya se está llorando. Renato, a estas alturas casi no hay persona que no estemos tocados por la muerte de un amigo, por el contagio de un familiar cercano, por la pérdida de personas que sabemos que ya no vamos a volver a encontrar, como dice la canción. Entonces, pero esto puede ser peor, y las consecuencias posteriores también pueden ser peores. En esa línea de pensamiento de Eugenio Sosa, y antes de llegar de nuevo digo a Rolando Sierra, le consulto